Mi papá es un campesino que fue asesinado por el Ejército Nacional, presentado como un guerrillero dado de baja en combate. En el desarrollo de la política de seguridad democrática. Y es que según el informe del impacto de la política de seguridad democrática, se presentó una tabla con la actividad de los grupos armados y los combates de las fuerzas militares entre 1987 y 2007. Allí se señala con verde el accionar de las fuerzas militares, indicando que en el gobierno de Uribe se logró una clara superioridad militar que obligó a los grupos irregulares a disminuir su accionar. El informe recalca que la caída en la actividad armada de los grupos irregulares se relaciona con el elevado número de muertes en combate y deserciones en sus filas. Este otro gráfico muestra el aumento de los números de combates durante el periodo Uribe, aunque lo extraño es que si según la primera tabla se demostraba una disminución de los grupos ilegales, ¿cómo es que habían más combates en el segundo gráfico? En 2004 se inició el Plan Patriota, cuyo objetivo principal era recuperar el control en el sur y oriente del país, y fue en este escenario donde murieron más guerrilleros, quienes ya para 2008 presentaban una pérdida del 50% de sus integrantes. Ojo, que este gráfico nos muestra los contactos armados, es decir, los combates por iniciativa de la fuerza pública señalado en verde, detallando cómo en la época de Uribe la fuerza pública casi triplicó la iniciativa en combates contra estos grupos. Así lo refleja también el aumento de municipios en los que las fuerzas armadas combatieron, pues pasaron de 287 municipios por año a 408, recalcando que fueron las fuerzas armadas las que tomaron la decisión de combatir. De acuerdo al documento, hubo una transformación militar al interior de las fuerzas militares que permitió adquirir una actitud proactiva que determinó el incremento de los enfrentamientos y de las operaciones ofensivas, lejos de la actitud reactiva y defensiva que mantuvieron por mucho tiempo, lo que constituyó una de las causas de las derrotas del pasado. También se presentó un gráfico con la cantidad de muertes en combate, llegando en 2007 a 1744, destacando que el número de muertes en combate entre miembros del ejército y subversivos se había incrementado. Ahora, en el contexto de los falsos positivos, este informe presentado por el mismo Álvaro Uribe junto a su vicepresidente Francisco Santos puede simbolizar la relación del éxito que se le atribuye a la seguridad democrática con la vergüenza de los falsos positivos, pues en este periodo, según el Centro de Memoria Histórica, donde se presentaron más números de casos fue en la época de Uribe. Tal vez eso refleja en parte las grandes estadísticas positivas de la seguridad democrática, como la clara superioridad militar del gobierno Uribe, el elevado número de muertes en combate, el aumento de los números de combate, el aumento de la iniciativa de la fuerza pública para combatir, el aumento de municipios en donde se presentaban los combates, el cambio de actitud de las fuerzas armadas de defensiva a proactiva. En fin, después de los esclarecimientos de los militares en Dabeiba, el expresidente Uribe dijo lo siguiente: duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos y ahora los aceptan. Incluso la fundación de Ervin Hoyos, que en paz descanse, defendió un caso de Dabeiba anterior a mi gobierno y apoyamos esa defensa. Los cometidos durante mi gobierno mancharon la seguridad democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia. Me preguntó un fiscal que si yo sabía por qué la habían desaparecido. Le dije, no sé. ¿No sería que ella estaba enamorada? Por eso fue que a ella se la llevaron y la desaparecieron.